Invitar a un miembro de la familia Bitkop para que brevemente nos cuente su experiencia. ¿Qué mejor que las personas en su misma voz? Nuestra familia de los migrantes y perseguidos políticos por parte del gobierno ruso, la familia Bitkop, nosotros primero queremos agradecer mucho al señor presidente por la decisión muy valiente que pasó hoy por terminar el acuerdo del trabajo de CICIG en Guatemala. Y podemos explicar en nuestro caso que nuestra familia sufrió mucho por esta institución, Comisión Internacional. Primero, que CICIG participó en la persecución política en territorio guatemalteco cumpliendo órdenes del gobierno ruso. Tenemos ejemplo como habló Roger Wicker, el senador de Estados Unidos, participó mostrando intereses del Banco Ruso Estatal de Putin, el Banco VTB. No tiene nada que ver un supuesto contrato con el banco, con el caso de migración. Sin embargo, sí cumplió casi literalmente las órdenes del gobierno ruso. Y así dice la prensa rusa abiertamente que el banco VTB contrató a CICIG. Tenemos otra prueba que otro banco estatal del gobierno ruso es Gazprombank, que otorgó su mandato a nombre de Alfonso Carrillo, que también está persiguiendo a nuestra familia colaborando con CICIG. Y si esto parece poco, CICIG dice que no somos perseguidos políticos, aunque tenemos todas pruebas de parte de Comisión de Helsinki de Estados Unidos, que es Comisión de Cooperación y Seguridad con Unión Europea. También tenemos varias audiencias de parte del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos que dicen que sí somos perseguidos políticos. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué CICIG rechaza las cosas tan obvias? Porque ellos mismos son parte de esta persecución política. Y aunque esto parecía poco, ellos metieron hasta con nuestro hijo Vladimir, que en aquella época tenía solo 3 años, y CICIG participó impresionando a Procuraduría General de la Nación y a jueces para que a nuestro hijo metieron al orfanato, otra vez cumpliendo agenda del Estado ruso. Y cuando nos regresaron a nuestro hijo, él tenía unos graves quebrantos de salud. Y por todo este tiempo, cuando él estaba en el orfanato, le prohibieron cualquier contacto con sus papás, con sus tutores. Él estaba peor que preso. Él estaba totalmente aislado, sin ninguna explicación, sin entender lo que estaba pasando. Aparte, CICIG participó en otras violaciones muy graves. Es contra nuestra hija Anastasia, porque los informes de Nassif dicen claramente que ella bajo ninguna circunstancia puede ser encarcelada por su estado de salud. Sin embargo, CICIG lo pidió y lo pasó. Y cuando mi hija estaba conmigo en la cárcel, ella pidió peso. Ella estaba sufriendo, su salud empeoró mucho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tan graves violaciones de derechos humanos, de interés superior del niño, de la vida, de salud, de la familia, del debido proceso. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, CICIG participó en el abuso de prisión preventiva, más no solo por toda nuestra familia, pero 3 años y medio. Mi esposo Igor Bitkov estaba preso. ¿Por qué? Porque CICIG pidió 19 años y 14 años de prisión para toda la familia por documentos que fueron emitidos por instituciones gubernamentales. Entonces,
tenemos muchas pruebas. Estamos hablando que sí, CICIG abusó su mandato completamente, actuando no contra estructuras paralelas y un crimen organizado, actuando solamente contra una familia de migrantes que somos víctimas de la persecución política y de la red criminal que emite documentos. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos, del debido proceso, y Igor va a ampliar un poco más el tema, cómo CICIG participa en un crimen organizado. En nuestro trámite de obtener documentos en Guatemala participaban 13 funcionarios de alto nivel de Guatemala, incluso Mayra Vélez. Lo que hizo CICIG y FESI desde el inicio del proceso, ellos ocultaron todas las pruebas de la participación de esos funcionarios. ¿Por qué? Porque entre esos funcionarios era Mayra Johanna Vélez López, que directamente firmó residencias permanentes para nuestra familia. Participaron otros funcionarios. Ni uno de esos funcionarios nunca fue investigado por parte de CICIG. Así CICIG presta impunidad a las estructuras criminales y sabemos que la estructura criminal funciona hasta el día de hoy. Sabemos también que CICIG y FESI están persiguiendo a nosotros, dándonos 47 años de la cárcel, influyendo a los jueces que participaban en nuestro proceso, que violaron todas las leyes de Guatemala. Y esta estructura criminal está protegida por parte de CICIG y FESI. Otra vez felicitaciones por esa decisión de terminar el acuerdo con CICIG y por la soberanía y por la lucha por los derechos humanos, por nuestra familia y todos guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero no es el único caso. Han habido muertes por el abuso de prisión preventiva y el uso de la prisión como una especie de tortura para ciudadanos guatemaltecos. Pero en palabras de las personas que han sufrido, quiero contar un caso que es el caso del joven Simeri, que evidenció los atropellos y violaciones de la CICIG a los derechos humanos, y precisamente fue el caso del joven Alfredo Simeri, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por el personal de la CICIG, provocándole múltiples fracturas graves en su rostro y cráneo. Para sorpresa de todos, la comisión, que dice actuar de manera correcta, nuevamente dejó al descubierto su participación o su forma de hacer justicia. Cuando el señor Iván Velázquez excedió su mandato, tratando de invisibilizar esta brutalidad y en conflicto de intereses, pidió las grabaciones de video de las cámaras de vigilancia, evidencia que solo el Ministerio Público estaba facultado a realizar. Nos acompaña también hoy miembros de la familia Simeri, a quien quiero darle el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, señores ministros, público, pueblo de Guatemala, señores de la prensa nacional, internacional. El caso de mi hijo puede ser que no sea muy relevante. En un torneo de fútbol, inconcebiblemente sufrió daños graves. Hoy se encuentra a mi lado acompañándome, por lo que le doy gracias a Dios, ya que se encontró en alto riesgo de haber perdido su vida. Llegó personal del INASIF al hospital, donde declara que sí se encontraba en alto riesgo de perder la vida. No se pudo trasladar a hospitales a Estados Unidos por los daños tan graves y severos que recibió. Fue pateado después de haber sido golpeado en el suelo, como que fuera una pelota de fútbol.
Hoy agradezco esta oportunidad porque mi hijo está vivo y se encuentra a mi lado. Pero lo hago porque mañana no quisiera ver a ningún padre de familia sufriendo la misma situación, en lo cual podría ser hasta inclusivemente lamentable. Sufrió daños en ambas órbitas de sus ojos, fueron reconstruidos. La nariz le quedó completamente hundida, lo cual fue operado en Estados Unidos hace 40 días, no se pudo hacer antes. Su mandíbula quedó totalmente fracturada de ambos lados, principalmente como se observa en la fotografía del lado derecho. Corrió alto riesgo de que el ojo, del golpe que recibió, lo hubiera perdido. Ha sido una tarea difícil. Creo que hoy en día tiene la oportunidad la justicia de Guatemala para enderezar el barco. Ya estamos casi por cumplir 2 años y hemos sido trasladados de una fiscalía a otra. Hoy hacemos esto del conocimiento de todos los guatemaltecos porque consideramos que vamos a evitar que personas que ocupan un puesto, investigadores, cometan ese acto tan reprodiable, que esperamos que la justicia se cumpla porque pedimos la orden de captura como si hubiera sido al revés. Me pregunto qué pasaría si hubiera sido alguna persona que hubiera sufrido los mismos daños o hijo de algún diplomático representante extranjero de alguien en nuestro país. Pero más aún, déjenme decirle algo a ustedes, señores del mundo entero. Cuando el señor excomisionado Velázquez da sus comentarios referente al partido, hace ver como que nosotros los guatemaltecos somos unos salvajes. Y eso es normal en los encuentros de los partidos de fútbol, y este era un torneo donde casi 12 elementos cometen este acto. Eran alrededor de 5 jugadores donde juega mi hijo. Ya su vida no es la misma. Como digo, gracias a Dios está vivo. Su vida ha cambiado. Tiene limitaciones para poder volver a jugar otra vez. Sigue en cierta recuperación porque obviamente ha sido difícil él poderse recuperar de todo esto que le ha parecido que como que fue un sueño. Les agradezco principalmente, señor presidente, señor vicepresidente. Muchas gracias. No sé si contamos con el video de las declaraciones del señor Iván Velázquez después de haber sustraído evidencia ilegalmente. Si realmente no tenía la importancia y si realmente no había nada que temer, ¿por qué el conflicto de intereses de sustraer ilegalmente evidencia que solo debía y podía retirar el Ministerio Público? Sin embargo, estas fueron sus declaraciones en un medio de comunicación. Porque en esto también es la mala utilización, el aprovechamiento que se hace de circunstancias de estas que pueden ocurrir naturalmente, como seguramente sucede todos los días en partidos de fútbol, que alguien se enfrenta con otro y resulta más o menos lesionado alguno de los miembros de los equipos. Sucede todos los días en partidos de fútbol que alguien se enfrenta con otro y resulta más o menos lesionado alguno de los miembros de los equipos. Más o menos lesionado. También tenemos el caso de los señores Quirín o el señor Quirín, donde nuevamente la CICIG violó de manera continuada el derecho a la libertad personal del señor Max Quirín por más de 3 años y 8 meses, atropellando su derecho de presunción de inocencia y enviado a prisión preventiva. El caso de los hermanos Valdés Páez, hermanos vinculados
y acusados ilegalmente de participar en el asesinato del empresario Rodrigo Rosenberg y fueron absueltos por no haber podido sustentar la acusación penal. Buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, señores ministros, señores periodistas. Empiezo por recordarles que el caso nuestro probablemente fue el primero en el que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala utilizó a los llamados colaboradores eficaces. Mentirosos, todos han dicho mentiras. Todos lo han hecho con el fin de salvarse. Y voy a empezar recordándoles cómo se dio todo ese caso. Resulta de que después de todas las investigaciones aparece un pobre hombre que estaba a punto de morir y que ya en el final de sus días, arrepentido de lo que había hecho, después de que nosotros nos enteramos porque llegó a pedir al juzgado que tenía él que decir algo, interpusimos un recurso de amparo. Un recurso de amparo que nos fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Un recurso de amparo que luchamos durante más de año y medio para que pudiera este hombre ya en el final de sus días llegar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y escasamente lograr señalar y decir el nombre de la persona que le había indicado lo que tenía que decir. Él lo dijo y señaló con su dedo índice al investigador de CICIG, Luis Fernando Orozco. Se puso rojo, se le marcó la mano y todavía tuvo el descaro de irse a esconder. Todos ustedes fueron testigos, señores, todos, en una audiencia en el IX. Y el tipo sigue aquí haciendo de las suyas, causando destrozos, causando daño a todas las personas a las que puede. Realmente ustedes fueron testigos, no fui yo, no fue ningún otro ente ni nada clandestino, fue una audiencia delante de un juez el que marcó esa diferencia. Créanme, señores, que a cualquiera de ustedes les hubiera podido pasar, que cualquiera lo señale y diga, ese fue el que mandó a matar a fulano de tal. Eso lo hubiera podido decir cualquiera, pero había que probarlo, y eso fue lo que no pudieron hacer las gentes de la CICIG. Por eso hoy estoy aquí, y por eso está mi hermano también aquí. Eso no se vale, esas cosas no se valen. Eso fue durante el periodo de Castresana, también lo avaló Dalanese, pero también lo avaló Iván Velázquez, porque él nunca puso corrección al asunto. Así que créanme, señores, que hemos sido víctimas de cambios de jueces, de cambios de magistrados, de un proceso de más de 10 años, y han interpuesto todas las recusaciones, todo el litigio malicioso que ellos mismos han señalado. Hoy día tenemos pendiente un amparo que resolver, y es un amparo que lo pusieron ellos, no lo pusimos nosotros. Y después dicen que los acusados abusamos del amparo. Por favor, créanme que todas esas cosas son las que han hecho la CICIG en Guatemala, y nosotros somos víctimas y somos testigos de eso. Para finalizar, señores, les quiero recordar que la Procuraduría de Derechos Humanos dio una sentencia a favor de mi hermano y mía, en donde condenaban a todas las
instituciones que habían tenido que ver en nuestro proceso por el retardo de más de 3 años. Eso fue hace 5. Hoy hay procesos que han demorado más de 5, como el del coronel Chiroy. Eso no se vale, señores. Espero que a ustedes nunca les pase. Muchas gracias. Muchas gracias. Un retardo malicioso de la justicia. Sin embargo, hay amparos que se resuelven en tiempos récord, violando incluso los derechos constitucionales de la misma Presidencia de la República de Guatemala. Hay un caso que también creo yo que es importante que la población lo escuche delante de todos los medios de comunicación. En este caso figura el exministro de Gobernación Carlos Bielman, quien años atrás fue enjuiciado y absuelto por la Audiencia Española en 2017. Sin embargo, la CICIG y el Ministerio Público violentaron sus derechos cuando fue capturado, enviado a prisión provisional y ahora vinculado a un nuevo proceso penal. Pero lo peor de todo fue la revelación de las negociaciones espurias, ilegales, criminales del personal de la CICIG con miembros de estas bandas criminales para imponer testigos falsos y versiones tergiversadas para acusar al exministro de Gobernación Carlos Bielman. La desfachatez y falta de ética volvió a manchar la imagen de CICIG, que ante la comunidad internacional se luce con vestiduras de ética y de transparencia. Pero en nuestro país, la CICIG hace pactos con criminales de las bandas Los Pasaco o Agosto Negro. Quizá los jóvenes no se recuerdan, pero quizá los medios de comunicación nos ayuden a hacer memoria quiénes eran estas personas. Eran bandas criminales que secuestraban personas en Guatemala y les mutilaban sus dedos, les cortaban los dedos para mandárselos a sus familiares y pedir rescates económicos en sus cobardes secuestros. Tengo entendido que tenemos un audio que queremos exponerlo nuevamente ante los medios de comunicación y que el mundo juzgue si esto es correcto. Yo no he sido torturado como... La verdad, no tengo mayor cosa que declarar contra él. Póngame ahí que desestimé el caso y que no tengo inconveniente. Ya tengo una declaración de nuevo. Yo pienso que es suficiente. Lo que parece como eso se va a ir a justicia. Hagamos la campaña usted también, porque usted no te ayuda en la legalidad y no queda un... No me están dando nada, ningún beneficio. Dígame qué quiere y yo hoy mismo le digo qué quiere. Y también tenemos aquí a representantes de la familia Bielman o del exministro Bielman, a quien queremos darle el uso de la palabra y que nos pueda explicar exactamente qué fue lo que negociaron estas personas y qué es lo que está pasando en este caso. Muy buenas tardes, señor presidente, vicepresidente, señores ministros, prensa, señores y señoras. Muchas gracias por el espacio. Venimos en representación de mi papá porque lamentablemente para nosotros está ilegalmente preso. Y voy a iniciar por contarles cómo inició este proceso hace 8 años en España, cuando tuvimos una primera violación de los derechos humanos, cuando a mi padre se le abren un juicio en Guatemala, un juicio de extradición y un mismo juicio en España. Gracias a una resolución muy acertada de la CC, dejó por escrito y constancia que se le estaban violando los derechos humanos en Guatemala porque tenía el juicio abierto en Guatemala y en España, y eso no se puede, señores. Fuera del mandato, cabe mencionar, y vuelvo a decir, fuera del mandato de CICIG,
El señor comisionado en ese momento fue a España y abrió el juicio allá. Como es usual en ellos, salieron mediáticamente, ventilando entre los medios de comunicación un caso que estaba bajo reserva, sin que nuestros abogados tuvieran acceso a ese caso. Pasaron 7 años, sí señores, 7 años, donde mi papá estuvo bajo libertad condicional y donde se le estaba y le dieron a la CICIG, a la FESI y al Ministerio Público de Guatemala 7 años para aportar todas las pruebas que lo vinculaban con los hechos, los cuales hoy está siendo juzgado. Mi papá luego de 7 años fue juzgado en España y salió absuelto. Regresó a Guatemala por el arraigo que tenemos a este país y porque sabemos que en Guatemala es donde queremos vivir y ver crecer a nuestros hijos. Una entidad de derechos humanos española representando a una esposa de una víctima de los muertos y a la madre de una víctima de los muertos. No la fiscalía, señores. Ellos quisieron ir a un recurso de casación, es la máxima instancia en el tribunal español. ¿Por qué no fue la fiscalía? Porque se había dado cuenta que los habían engañado, que las pruebas eran falsas, que el proceso estaba completamente viciado. Mi papá ganó el recurso de casación en agosto de este año, del año pasado, 2018, con una resolución 7-0 y quedó completamente absuelto y en libertad por los hechos que hoy, en octubre del 2018, la FESI, la CICIG y el Ministerio Público le quieren volver a juzgar. Le traslado la palabra a mi hermana para que les continúe contando lo terrible de esta historia. Maliciosamente, como lo hizo en España, utilizando testigos criminales, los cuales fueron 2 que ustedes los deben de haber escuchado: el morado, Nelson Rodríguez, quien era un secuestrador de la banda AK-15, que mutilaba a sus víctimas, que se había fugado una vez de la cárcel, por lo cual nuestra ley dice que no podemos perdonarle ni un día de condena. CICIG le perdonó tan solo 10 años por haber sido testigo en España. Lo mismo sucede con Carlos Rodolfo Benfel, quien fue el asesino de 2 policías. Su condena eran 30 años inconmutables. También salió 15 años antes por ser testigo en el caso de España. Y hoy nuevamente, nada sorpresa para nosotros, dado las técnicas que CICIG utiliza y FESI con ellos, tiene a 3 de los peores criminales que hemos tenido en Guatemala, secuestradores que le mandaban a los papás los calzones con sangre de sus hijas secuestradas. Esos son los testigos que hoy acusan a mi papá de tortura. Como se pudo escuchar en el audio, Marco Tulio López y López, un miembro de los PASACO, claramente dice que no fue torturado, que sería mala onda de su parte decir que lo torturaron si él ni conoce a ese señor. Sin embargo, a ver qué me ofrecen y lo podemos negociar. Y así fue, señores. Marco Tulio López y López hoy es uno de los que acusa a mi papá de tortura. El caso de mi papá es el caso donde sucede todo lo que no se puede suceder. Es imposible que juzguen a 2 personas por los mismos hechos, y lo están haciendo. Es imposible que tomen a testigos criminales y que valga más la palabra del testigo criminal que la exhibición personal que practica el juez en su momento, la cual no dice que hayan sido torturados. Lamentablemente, esto es lo que CICIG ha venido a hacer con nosotros. Hoy mi papá está preso, y está preso no bajo el argumento que tenga riesgo de fuga, está preso por el simple hecho de haber sido ministro. Y que, como diría CICIG, es un poco agresivo cuando sale a los medios. Señores, esa es nuestra historia, eso es lo que CICIG ha hecho con nosotros, y la tortura mental la hemos tenido nosotros como familia. Yo le agradezco a todos los guatemaltecos que de una u otra forma nos han mostrado su apoyo en este caso. Muchas gracias, señor presidente. Antes que se me olvide, perdón, señor presidente, tal vez uno de los datos más importantes que tenemos es que nosotros sí pusimos una denuncia ante Naciones Unidas por la vía oficial. Muy oportuno la respuesta que nosotros recibimos de Naciones Unidas, la cual se las voy a leer textualmente, una parte de ellos. Dice:
Aprovechamos para recordar que CICIG no es un órgano de Naciones Unidas y que funciona de manera independiente. Con muchísimo gusto se las hago llegar. Esta es la carta. Y aquí, pues lo que podemos ver es que como pensamos ideológicamente distinto, nuestra denuncia no va a proceder porque denunciamos a CICIG. Pues no, señores, hoy denunciamos a Iván Velázquez ante Naciones Unidas porque el secretario general nombra a Iván Velázquez y alguien debe responder por las violaciones que este señor ha hecho en nuestro caso en particular. Gracias.